Las características externas del género dramático son aquellas que se refieren a la forma y a la presentación del texto, es decir, a cómo se divide y se organiza la obra. Algunas de estas características son los actos y las escenas. Son las unidades mayores y menores que se dividen del texto dramático, respectivamente. Los actos suelen marcar cambios importantes en la trama, el tiempo o el espacio, mientras que las escenas suelen indicar cambios en los personajes que intervienen o en el lugar de la acción. Después tenemos los personajes. Son los seres que representan la acción y el conflicto de la obra. Pueden ser principales, secundarios o figurantes, según su importancia y participación en la historia. Los personajes se caracterizan por sus diálogos, sus gestos, sus acciones y sus relaciones con los demás personajes. La escenografía es el conjunto de elementos visuales y sonoros que se ambientan y complementan la obra. Incluyen el decorado, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, los efectos especiales, la música, los sonidos, entre otros. La escenografía ayuda a crear la atmósfera y el tono de la obra, así como a transmitir información sobre el espacio, el tiempo y el contexto de la acción. Yo voy a platicar de las características internas del género dramático. La estructura interna se refiere a la organización y disposición de los elementos que componen pues todo esto de la obra teatral, ¿no? Esta estructura suele seguir un patrón básico. El patrón incluye la exposición que introduce al público pues el mundo de la obra, ¿no? O sea, presenta a los personajes principales, el escenario y todo el contexto en el que se desarrollará la acción. También está pues el desarrollo o nudo, que es la parte central de la obra donde se desarrollarán los conflictos principales y se profundiza pues las relaciones entre los personajes, ¿no? Aquí es en donde pues todo esto de la tensión y la intriga se va construyendo, y esto es para llegar al clímax, que es nuestro tercer punto de las características internas. Este es el punto culminante de la obra donde la tensión alcanza su máximo nivel y se resuelve el conflicto principal. Suele ser el momento de mayor intensidad emocional y dramática. Y también está el desenlace, que es la parte final de la obra donde se resuelven los conflictos y se cierran las tramas principales. Puede incluir relaciones importantes, cambios en la situación de los personajes o incluso reflexiones sobre los temas tratados. Estos elementos pueden variar en su duración y complejidad, pues dependiendo de la obra, ¿no? Y pues el estilo del autor, esto también influye. Pero pues en general es pues la estructura básica que guía el desarrollo de la acción en el género dramático. La farsa. Se dice que la farsa surgió en la antigua Grecia, pero oficialmente se originó en Francia durante el siglo XV. La etimología de la palabra viene de la costumbre gastronómica de rellenar a los animales con algún tipo de relleno. Sin embargo, en el teatro se entiende como poner al revés las cosas. Este género es muy parecido a la comedia, pero lo que lo diferencia es que los personajes principales no son tontos, más bien viven situaciones vergonzosas o chuscas, y principalmente se burlan de la autoridad o del régimen de gobierno que esté vigente en ese momento. Las obras más destacadas del siglo XX son de Darío Fo, tales como No hay ladrón que por bien no venga y Los pintores no tienen recuerdos. Yo voy a hablar sobre la tragicomedia, que es un género literario y teatral que habla sobre la tragedia y la comedia. Y esta fusión lo que busca es explorar la dualidad de la vida, mezclando situaciones serias con toques de humor. Un ejemplo destacado es El mercader de Venecia, de William Shakespeare, donde se abordan temas como la justicia y el amor, y entrelazados con momentos cómicos, creando así una experiencia teatral y rica y matizada. Aquí casi siempre se presentan situaciones inesperadas, personajes multifacéticos, tramas que oscilan entre la energía y el sufrimiento. Este género permite a los escritores y dramaturgos explorar temas profundos mientras se mantienen la ligereza ocasional de las situaciones, desafiando las categorías tradicionales y ofreciendo una representación más fiel y humana de toda diversidad emocional.
En la comedia se plantean hechos que producen risa y su final es feliz. Muchas veces el autor plantea situaciones absurdas y enredos que se resuelven al final de la obra. Sus características principales son: trata de temas sencillos relacionados con la vida cotidiana. Nos damos cuenta que siempre la comedia va a tener los mismos parámetros de siempre: un protagonista, una crítica o burla hacia algo, un desenlace que puede o no ser favorable para el protagonista y, sin lugar a duda, una razón para reír. Pero no solamente existen las comedias de enredos y graciosas. Existen clasificaciones diversas de la comedia, dependiendo del tipo de trama y personajes que se muestra. Algunos ejemplos son la comedia antigua, la comedia de enredos, de la que hablamos anteriormente, comedia física, comedia pastoral o pastoril, comedia satírica, comedia de magia y comedia musical. El subgénero dramático de la tragedia se enfoca en situaciones desafortunadas que impactan al protagonista. Al principio de la obra, estas situaciones pueden surgir y causar el conflicto que se resolverá al final. En numerosas tragedias, la solución del conflicto puede conllevar en el fallecimiento de personajes destacados. A través de la historia del teatro, la tragedia ha servido como vía para indagar en temas profundos y universales, tales como el destino, el honor, la ambición y el sufrimiento humano. Normalmente los protagonistas son figuras trágicos que se encuentran enfrentando dilemas morales o atrapados en situaciones que no pueden controlar. Edipo Rey, de Sófocles, es un ejemplo clásico de tragedia donde el protagonista Edipo, sin darse cuenta, comete parricidio y se casa con su madre, cumpliendo la profecía trágica. El destino, libre albedrío y la ceguera ante la verdad son temas explorados en esta obra. En el teatro contemporáneo, tragedias como Hamlet de William Shakespeare son también consideradas. Mientras se busca vengar la muerte de su padre, Hamlet, el príncipe de Dinamarca, se enfrenta a dilemas éticos y políticos. La obra trata sobre la traición, la locura y el inevitable destino de la muerte. El melodrama es un género teatral cinematográfico caracterizado por exagerar los aspectos emocionales de la trama con el objetivo de apelar mucho más a la audiencia lo cual está viendo. Este se originó en el siglo XVIII, pero ganó popularidad en el siglo XIX, donde se empezó a expandir del teatro donde se originó hasta la radio, el cine y la televisión. En este género podemos encontrar aspectos como son conflictos emocionales muy intensos, la moralidad maniquea, donde se presenta una clara distinción entre el bien y el mal, y la exageración y sentimentalismo. El melodrama ha influido en muchos otros géneros y continúa siendo popular en formas modernas de entretenimiento, adaptándose a las sensibilidades contemporáneas sin perder su esencia de apelar intensamente a las emociones del público.